Buenas noches, apreciados estudiantes. El tema que vamos a tratar es el de las vigas hiperestáticas en dos apoyos. Si nosotros consideramos una viga empotrada en ambos extremos, es una viga que tendrá dos componentes por traslación y dos componentes por rotación. O sea, en A la componente AX y AY, y en B la componente BX, BY, y además el momento reactivo en A y el momento reactivo en B. Generalmente, como las cargas en estas vigas son verticales, generalmente las componentes AX y BX se hacen iguales a 0. Para resolver estas vigas hiperestáticas es necesario plantear las ecuaciones estáticas. Al no tener ecuación de suma de fuerzas en X, solamente vamos a tener suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de momentos en Z igual a 0. Dos ecuaciones estáticas para cuatro incógnitas. Entonces, como sabemos, el grado de indeterminación será de segundo grado de indeterminación. Lo que quiere decir que nos hacen falta dos ecuaciones. Esas ecuaciones que nos hacen falta, como ya no son ecuaciones estáticas, se denominan ecuaciones de compatibilidad. Ecuaciones de compatibilidad, que las podemos obtener aplicando la teoría del método de la doble integración o el método de área de momentos. Por alguno de estos dos métodos obtenemos las dos ecuaciones de compatibilidad que nos hagan falta. Dos ecuaciones de compatibilidad. Para comenzar a analizar estos casos, en primer lugar, recordemos lo siguiente. En una viga simplemente apoyada, recordemos que al trazar una tangente en A, vamos a tener, por ejemplo, en C la desviación tangencial AC y la deflexión en C. Aquí en B tenemos la desviación tangencial a B. Tiene un valor determinado, como podemos ver, la distancia que le hemos llamado de B a B'. En este caso acá la desviación tangencial pues no viene desde la horizontal, sino que viene de la curva elástica a la tangente en A. Acá también está de la curva elástica hasta la tangente en A. Aquí podemos apreciar también lo que estamos diciendo acá. Por ejemplo, en C, distingamos bien qué es deflexión y qué es desviación tangencial. Ya eso se hizo en el taller número 2. Acá, por ejemplo, tenemos la tangente en A, entonces esta es la desviación de la tangente en A en C. Aquí tenemos es la tangente en B, y lo podemos apreciar, la tangente en B. Entonces,
La nomenclatura que usamos, tangente en B, pero medida aquí en C. Entonces, hacer esa clara diferencia, porque si ya la viga es empotrada en ambos extremos, como la que hemos hablado, entre otras cosas, estas vigas, esta viguita se llama viga bien potrada. Notemos lo siguiente, la curva elástica pues va a tener una gran diferencia con las vigas simplemente apoyadas, porque aquí en A la curva elástica y en B también será tangente a la viga en reposo, o sea, a la horizontal. Entonces aquí es tangencial en A y en B. Y entonces si yo trazo una tangente en A, paso por esta misma línea y esta recta es tangente en A. Entonces, como ustedes observan, la desviación tangencial AB es igual a 0. Y si voy hacia la izquierda trazando una tangente en B, digamos que esta es tangente en B, recta tangente en B, la desviación tangencial BA también es igual a 0. Por lo tanto, el ángulo entre esas dos tangentes en A y en B, θ AB, también es igual a 0. Lo que, como vemos, no ocurre en estas vigas simplemente apoyadas. Acá, entonces, la tangente no coincide con la horizontal. Entonces, la diferencia básica, obsérvenlo bien, es que acá la tangente en A y en B coincide con la horizontal. Por eso, conocemos ya la desviación tangencial AB y BA y el ángulo entre A y B, lo que nos va a servir para encontrar las ecuaciones de compatibilidad. Ahí está el concepto básico para ese caso. Lo mismo en doble integración, tener entonces muy en cuenta que la pendiente en A es igual a 0 y la pendiente en B es igual a 0. Con estos criterios bien establecidos por ustedes, bien entendidos por ustedes, fácilmente pueden enfrentar cualquier problema de estas vigas bien potradas en dos apoyos. Los momentos en A y en B, el momento que se genera en A y en B en este tipo de vigas y el momento en B, se les da el nombre de momentos de empotramiento perfecto. Entonces, ya habiendo analizado esto, nuevamente, si tengo una viga bien potrada, voy a tener, al colocar en un sistema de coordenadas cuyo origen coincida con el empotramiento A, tengo acá mi curva elástica. El eje X coincide con la tangente en A y con la tangente en B. Nuevamente, insisto, la pendiente en los empotramientos en 0, θA 0, θB 0, la desviación tangencial TAB es 0, luego el ángulo entre las dos tangentes es 0. Y aplicando los dos teoremas de área de momentos, pues fácilmente podemos nosotros analizar cualquier caso para obtener las ecuaciones de compatibilidad o también por el método de la doble integración. En este video les voy a dar un ejemplo inicial de la solución de una viga empleando las ecuaciones estáticas y como ecuaciones de compatibilidad. Para obtenerlas vamos a emplear el método de la doble integración. Miremos.
Tengo una viga bien potrada con una carga puntual en el centro de la luz de 56 kilonewtons, siendo la luz total 6 metros. Entonces vamos primero a plantearnos como objetivo calcular las reacciones en los empotramientos A y B Para ello hacemos el diagrama de cuerpo libre que tenemos acá. Entonces tengo mi carga externa de 56 kN conocida, y entonces, como ya habíamos planteado, aquí voy a tener dos reacciones por traslación, AY y BY, y dos reacciones por rotación, momento A y momento B. Planteo mis ecuaciones estáticas que dijimos, la suma de fuerzas en Y, pues AY más BY menos 56 kN igual a 0. Y tomamos momentos con respecto a B. Entonces primero los momentos, momento A positivo, momento B negativo, menos momento B, la reacción AY, entonces AY por 6, 6AY menos, y la fuerza de 56 kN por 3 metros, condición de equilibrio igual a 0. Análisis de estaticidad, ecuaciones estáticas 2, número de incógnitas 4. Grado de indeterminación, ya dijimos, 2. Segundo grado de indeterminación. Entonces, para obtener las ecuaciones de compatibilidad, lo vamos a hacer por el método de la doble integración. Para ello, planteo la ecuación general del momento flector. No hago una ecuación corte por corte, sino de una vez hago la ecuación en el último corte, como ustedes bien saben por su curso de estática, que en el último corte nos da lo que se denomina la ecuación general del momento flector. Aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre cortando a un X. Entonces, acá tengo 3 metros hasta la carga, por lo tanto aquí X menos 3. Si sumo los momentos respecto al corte que nosotros tenemos acá, siempre los momentos se suman respecto al corte, eso lo saben muy bien. Entonces tenemos que, voy a tener momento, suma de momentos, momento A menos AY por X más 56 por X menos 3. Entonces utilizamos este tipo de paréntesis donde está el signo menor que y el signo mayor que, para indicar precisamente que es la ecuación general del momento. No utilizamos otro tipo de paréntesis, sino estos paréntesis que ustedes ven acá, y como bien les dijeron en el curso de estática, cuando da negativo internamente es igual a 0. Más el momento flector igual a 0. Despejo el momento flector y tengo mi ecuación general del momento. Menos momento A más AYX menos 56 por, con este tipo de paréntesis, X menos 3. Planteo la ecuación de la pendiente, y como lo sabemos muy bien, la ecuación de la pendiente es la integral de la ecuación del momento flector. Entonces aquí tengo la ecuación ya de la pendiente, luego estoy integrando el momento. Integral de menos momento A X, AYX integrado, AYX cuadrado sobre 2, 56X menos 3, entonces me va a dar 56 medios, o sea 28, X menos 3 al cuadrado, más una constante. Y aquí vienen las condiciones de frontera claves, por lo que se dijo en el preludio de este video. Tener muy bien en cuenta que la pendiente en los apoyos, como acá en A, donde X es 0, la pendiente es 0. En el empotramiento la pendiente es 0. Si reemplazo, pues se me vuelve 0 prácticamente todos los términos. 0, 0, todos contienen a X. Y este paréntesis que tiene esta forma, pues dense cuenta que nos daría, entonces aquí 0 menos 3 me da menos 3 internamente. Cuando da negativo, da 0. Aquí les queda constancia, entonces aquí nos queda X menos 3 igual a 0. Por lo tanto, la constante 1 vale 0. Luego la ecuación, ya de la ecuación va a desaparecer C1 porque está sumando 0. Planteo mi ecuación de la curva elástica. Entonces, acá tenemos que integramos la ecuación de la pendiente. Al integrarlo, entonces vamos a tener acá momento A X cuadrado sobre 2,
a y x al cubo sobre 6, 28 tercios de x menos 3 al cuadrado, más la segunda constante. Entonces, planteamos una nueva condición de frontera. Aquí nuevamente miremos, esta es la ecuación de la curva elástica. Entonces, en la curva elástica, cuando x es 0, y vale 0. Entonces, si x es 0, y vale 0, entonces la constante de 2 pueden constatar que es igual a 0. Planteamos ahora sí las ecuaciones de compatibilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con otras condiciones de frontera. Nuevamente, insisto, en B, en el empotramiento B, sabemos entonces que acá la pendiente es 0 y la curva elástica también. Y es igual, vuelve a 0. Aprovechamos eso y decimos entonces, en x igual a 6 metros, la pendiente es 0. Si reemplazamos en la ecuación de la pendiente, fíjense bien, en la ecuación de la pendiente, acá en esta ecuación de la pendiente, x igual a 6, entonces vamos a obtener este valor. Momento A por 6, a y por 6 al cuadrado sobre 2, menos 28 por 3 al cuadrado. Organizando esta ecuación, haciendo las operaciones, ahí lo podemos ver, cómo nos queda. Esto es álgebra. Simplificando por 6, me queda esta ecuación, que la llamo ecuación 3, que viene siendo la tercera ecuación del ejercicio, pero es la primera ecuación de compatibilidad. Entonces la 3. Otra condición de frontera, en x 6 metros, y vuelve a ser 0. Ahora la reemplazamos ese valor acá en la ecuación de la curva elástica. Entonces me queda menos momento A por x 6 al cuadrado, a y por 6 al cubo, 28 por x, que es 6 menos 3, 3, da positivo. Aquí sí se toma en cuenta, aquí no es 0, aquí es 3. Y entonces, haciendo la simplificación de todo este proceso, las operaciones, me da este renglón que tenemos aquí, que es simplificado, dividiendo por 18, momento A, menos 2ay, más 14 igual a 0, y esta es la cuarta ecuación del ejercicio, o sea, la segunda ecuación de compatibilidad. Aprecien bien, las ecuaciones de compatibilidad no salen por estática, por eso no se llaman ecuaciones estáticas, sino ecuaciones de compatibilidad. En este caso las estoy obteniendo aplicando los teoremas el método de la doble integración. Ya la otra parte es álgebra. Pueden tomar la ecuación 3 y la ecuación 4 y resolverlas. Ya esto es la solución de la ecuación 3 y la ecuación 4. En ambas despejé el momento A y hallé y me da 28 kN hacia arriba. Reemplazo en cualquiera de estas dos para calcular el momento A. Acuérdense, ese momento se llama momento de empotramiento perfecto. Entonces, al reemplazarlo, voy a tener aquí 3 por 28 menos 42, me da momento A 42 kN. Entonces, dense cuenta que la viga es simétrica, por lo tanto se espera que BY y el momento B, o sea, la reacción en B y el momento reactivo en B, den igual en valor a los que tenemos acá. Efectivamente lo pueden comprobar si reemplazan en la ecuación 1, obtienen BY, reemplazando a Y, les da 28 kN hacia arriba, y en la ecuación 2, igual, llegamos a 42 kN por metro en la dirección que se asumió. Entonces, ya teniendo esos valores, dibujar los diagramas de las fuerzas internas, pues es bastante sencillo, porque acá tenemos en nuestra viga, aquí está, la recordamos nuevamente, AY tiene una reacción puntual, BY también, y acá son 56. Entonces aquí hay un salto de 28, sigue con pendiente 0, de 28 baja la carga menos 56, me da menos 28, y la reacción 28 acá en este punto cierra mi diagrama perfectamente. Ahora sabemos que el área de la fuerza cortante me da los momentos en cada uno de los intervalos. El momento
en A me dio 42 en la forma como se asumió, en esta forma. Este momento como reacción sabemos que es positivo, pero como flexión sabemos que flecta la viga negativamente. O sea que este menos 42 empieza acá en la parte negativa. Aquí yo tengo los signos tradicionales más en la parte superior, o sea lo normal de las coordenadas, menos en la parte inferior. Entonces tengo mi momento de menos 42 más 84, pues me da 42 positivo, y 42 menos 84 me da menos 42, que es la reacción, y cierra mi diagrama de momento flector. Estos son los diagramas de las fuerzas internas. Y por último, por ejemplo, si quiero una deflexión, ¿qué mejor que la deflexión en el centro de la luz? Entonces, nosotros tenemos acá la ecuación de la curva elástica, ya sabemos, la ecuación de la curva elástica. Entonces acá, para la deflexión en el centro de la luz, simplemente podemos apreciar nuevamente la ecuación de la curva elástica. En el centro de la luz, X es igual a 3 metros, entonces reemplazamos, XE vale 3 metros, Y es la deflexión en C, reemplazo, módulo de elasticidad por momento de inercia por Y de deflexión en C, menos momento en A, 42, que vale el momento en A, por 3 al cuadrado, que vale X, sobre 2, igual acá, 28, aquí el paréntesis vuelve y me da, entonces, 0 porque da 0, 3 menos 3, entonces vemos que es igual a 0. Aquí pues es la reacción a Y28, X3 al cuadrado, pero el paréntesis final, ese da 0, no da negativo, pero de todas maneras da 0. Haciendo estas operaciones encuentro que la deflexión en C es menos 63 sobre el módulo de rigidez a la flexión. Entonces, mis apreciados estudiantes, con eso y lo que han leído y lo que les he enviado, ojalá comiencen a tener éxito en la solución del taller correspondiente a estas vigas hiperestáticas en 2 apoyos, para que tengan más posibilidad. De hoy a mañana o pasado mañana les estaré enviando otro videito con otros ejemplos de estas vigas hiperestáticas, pero me gustaría sobremanera que asistan a la tutoría presencial del próximo sábado a las 8 de la mañana, que es 29 de agosto si no me equivoco. Buenas noches y a trabajar con juicio.